esta segunda temporada de Sin Tanta Ciencia, que por cierto pues sí pido una disculpa muy grande porque últimamente ha habido así como muchos cortes, muchas interrupciones en el programa, independientemente claro de las vacaciones, que bueno, también estuvieron bien merecidas para todos los compañeros y para todos los que trabajan aquí en Radio APAN. Y bueno, ya estamos de regreso, así que en esta ocasión pues esperemos que estemos pues como corresponde, cada 8 días a las 12 del día aquí en los micrófonos de Radio APAN para que escuchen el programa de Sin Tanta Ciencia. Y en este programa vamos a hablar acerca de unas estatuas y además que bueno, que se encuentran en una isla en nuestro continente. Estas son las estatuas de la isla de Pascua, que espero bueno, que les llame la atención y además de que bueno, es muy interesante el ver estas estructuras, ya que son estructuras pesadísimas y bueno, el imaginar cómo fueron movidas, incluso les vamos a mencionar acerca de las investigaciones que se han hecho y de los pues historiadores que han investigado cómo es que pudieron mover estas estatuas que en realidad había sido un enigma durante años. Pero vamos a ir a un corte musical, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Sin Tanta Ciencia, qué gusto que nos estés acompañando. Y antes de empezar con este tema, voy a mandar saludos muy especiales a Claudia Hernández, a Luis Herrera desde Los Ángeles, California, y a Linet Chávez. Además que bueno, también tenemos pues por ahí una felicitación muy especial a la señora Alba Herrera, que ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades de parte de Luis Herrera. Así que bueno, mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en Sin Tanta Ciencia. Y bueno, por supuesto, pues qué bueno que sigan con nosotros. Y vamos a continuar con, o bueno, más bien empezar con este tema acerca de estas estatuas que se encuentran en la isla de Pascua. Y para empezar, pues vamos a mencionar dónde se encuentra ubicada esta isla. La isla de Pascua es una isla que está en Chile y está ubicada en la Polinesia. Esta pertenece a la región de Valparaíso y está en medio del Océano Pacífico. Esta ya es como que una isla que, bueno, obviamente de acuerdo a nuestra ubicación, pues se encuentra muy, muy al sur de nuestro planeta, bueno, como estamos acostumbrados a ubicar, digamos que los continentes, pues en este caso estaría en el sur. Tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor de las islas de Chile, de la Chile insular mencionan, y además tiene una población de 7.750 habitantes. Como vemos, pues es un lugar relativamente pequeño, una isla pequeña, digamos. Y bueno, los habitantes pues son muy pocos, sin embargo, pues debido a estas estatuas hacen que sean muy características y que sea reconocido incluso a nivel mundial. En este caso solamente existe un único poblado, que es el que les mencioné de 7.750 habitantes, y además pues es la capital precisamente de esta isla. En este caso pues ya les mencioné acerca de estas estatuas, sin embargo no se les conoce no se les conoce de esa manera, se les conoce como Moai. Y este es una escultura, bueno, de acuerdo a la lengua que se habla en esta isla, lo que significa es escultura. Por eso nosotros, o la mayoría de ocasiones, pues lo mencionamos como tal. Son unas estatuas monolíticas que solo se encuentran en esta isla y son el principal atractivo turístico de dicha isla. El nombre completo de las estatuas en su idioma local es Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los ancestros. Y esto porque estos gigantes de piedra fueron hechos por la civilización que existió ahí, que se llama Rapa Nui, que representan a sus ancestros precisamente, o también a gobernantes o antepasados importantes, que una vez que morían, pues tenían la capacidad de extender su mana o su poder espiritual sobre la tribu para protegerla. Por eso es que tienen este nombre y bueno, de ahí su significado. En este caso, pues vamos a hablar acerca de cómo los fabricaron, ya que es muy interesante. Estas estatuas fueron esculpidas en un principio en basalto y en escoria roja, pero pasado el tiempo se dieron cuenta los talladores que hay un volcán en la isla. La piedra volcánica era de color amarillo grisáceo y se da exclusivamente en ese lugar de la isla. Es un tipo de ceniza, es compacta, con incrustaciones de basalto. Este material se le llama también toba lapilli, que resultó ser más idóneo que la blanda escoria o el durísimo basalto. Entonces, bueno, ahí se dieron cuenta que era como, pues, una piedra, digamos que de dureza media, lo cual pues les facilitaba mucho más el poder esculpir estas estatuas.
Vamos a mandar nuestro saludo, nos acaba de llegar otro saludo, qué felicidad, eso me da mucho gusto. Estamos mandando otro saludo muy especial a Jorge Pastén, gracias por estar ahí escuchando el programa de Sin Tanta Ciencia. Y bueno, después de este saludo y de pues alegrar más el programa, vamos a ir a otro corte musical y en un momento regresamos para seguir hablando acerca de estas estatuas. Ya estamos de regreso en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Y antes de continuar vamos a mandar más saludos porque bueno, ya están muy activos y eso pues nos da mucho gusto aquí en Sin Tanta Ciencia. Un saludo a Antonio Ramírez y también a la familia Ramírez. Muchas gracias por estar ahí al pendiente, no solo de Sin Tanta Ciencia, sino de toda la programación de Radio Apan. Y también quiero mandar otro saludo muy especial a Ana María Reyes, que bueno, pues también por ahí ya nos escribió. Un saludo a mi prima y bueno, también a mi primo que pues andan por ahí. Pues supongo que ahorita apurados o si no en camino hacia pues nuestra bella ciudad de Apan. Y bueno, nos mencionan que está muy interesante el tema, muchas gracias por eso, qué bueno que les guste. Y pues siempre lo decimos, con un pequeño dato que se nos quede en todo el programa, pues Sin Tanta Ciencia ve cumplido su objetivo. Y vamos a seguir hablando acerca de estas estatuas, ya que son pues realmente interesantes, tal vez no son estatuas muy elaboradas, en cuanto a sus características, digamos, físicas. Sin embargo, pues bueno, ya con el simple hecho de imaginar cómo en esas épocas podían hacer ese tipo de esculturas, de tallar piedra, pues ya es pues realmente sorprendente. Un dato interesante y del cual no se ha encontrado una explicación acerca de ellas es que las estatuas fueron talladas en el lugar de origen de la piedra y posteriormente se movían a su destino final. Se calcula que los artesanos tardaban hasta 2 años en terminar una de las estatuas grandes y pues esto realmente es interesante porque pues todos pensaríamos, o bueno, en mi caso sí lo hice de pues pensar que se sacan los bloques de piedra y posteriormente los movían y ya una vez en su destino final comenzaban a tallar estas estatuas. Sin embargo no es así y esto lo supieron gracias a que se han encontrado pues digamos que estas estatuas todavía incrustadas en la piedra. Entonces, pues es como pues realmente sorprendente y extraño el pensar que primero lo tallas y luego cómo lo cortas, ¿no? O sea, digo, si fuera tal vez plastilina o incluso, pues no sé, cualquier otro material así muy, muy blando, pues suena no tan descabellada la idea. Sin embargo, al ser piedra, pues creo que hacía aún más difícil su elaboración. Y algo que también ha sido un enigma, o bueno, fue un enigma, es el pensar cómo movieron estas estatuas desde su origen hasta el destino final, ya que, pues, como les menciono, las esculpían pues, prácticamente en la piedra donde se encontraba o en el pedazo de tierra donde estaba esta gran piedra. Y se han planteado muchas teorías. Sin embargo, para mover estas estatuas enormes y además muy pesadas, sin embargo, se han descartado pues varias ideas fantasiosas y existe una serie de hipótesis serias de experimentos que han permitido demostrar que el transporte es factible con los recursos humanos y materiales con los que se contaba en esa época. Según la tradición, los moais caminaban y pues de hecho desde la cantera del volcán salían varios caminos destinados al transporte de las estatuas y aún hoy es visible esta ruta que seguían por la costa sur de la isla, en donde se hallaban varios moais caídas hacia adelante. En este caso, acerca de esto de decir caminar, se decía que es lo más factible, aunque realmente se comenta que no era muy práctico, ya que pues estas estatuas medían unos 3 metros de altura, y lo que se hacía era que los hacían balancear al mismo tiempo que se tiraba de cada lado de la base hacia adelante. Es decir, es como imaginar, pues algo creo que ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, pues estos bailes típicos donde es un palo en el cual la parte de arriba, como sabemos, existen varios listones de colores amarrados a él, ¿no? Vamos a imaginarlo de esta manera, en donde está este palo de madera, pues es la estatua, y precisamente arriba se le ataban estas cuerdas, lazos, o bueno, lo que se tenía en ese tiempo, que hacía las mismas funciones. Y bueno, se ataban a ellos y lo que hacían era que igual, tal como ocurre, digamos que en este tipo de baile, pues lo que ocurría era que
cada uno tiraba de esos lazos y lo que hacían pues era balancearlo de un lado a otro y irlo moviendo para, pues obviamente por eso decían que caminaban, porque las estatuas iban realmente de pie. Entonces pues ha visto o se ha argumentado que esa era la manera en la que se podían pues mover, incluso como lo menciono, se han hecho experimentos en donde se ha tenido pues réplicas, digamos que de estas estatuas y se ha intentado pues llevar a cabo este movimiento y se han dado cuenta que es posible, así que bueno, esa es una de las teorías más acertadas acerca de cómo se movían. Y bueno, antes de continuar vamos a mandar un saludo muy especial a Carlos García Cortés, que también ya nos escribió y bueno, se ha comunicado ahí con nosotros. Muchas gracias por estar en el programa y además seguir apoyando a Radio Apan. Vamos a ir ahora a un corte musical y en un momento regresamos. No te olvides que estás en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Ya estamos de regreso en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Y antes de continuar vamos a mandar un saludo así súper rápido porque ella lleva prisa a Kraus Sarmiento. Un saludo, gracias y bueno, que tengas un excelente día. Y vamos a seguir hablando acerca de estas estatuas, de estos moais, porque bueno, ese experimento que les mencioné anteriormente, que bueno, que espero más o menos haya entendido cuál era la idea, no ha sido el único, sino que también se han realizado otros que también han sido experimentos exitosos acerca pues del traslado de estas estatuas, y otra de ellas es que se dice que eran recostados sobre una plataforma de maderos, es decir, o imaginando algo similar como si fuera un trineo, que se tiraba con cuerdas sobre troncos transversales, bueno, esto obviamente como para simular unas pequeñas ruedas y que pues claramente fuera más fácil el poder moverlo de un lado a otro. Probablemente desarrollaron distintas técnicas a lo largo del tiempo en función también del tamaño y además del peso de estas estatuas y también de los recursos disponibles. Así que bueno, se cree que pudieron ser estas dos maneras y todo esto pues yo creo que incluso por qué no pensarlo que de acuerdo a la época del año, etcétera, pues obviamente las características del ambiente, del suelo, etcétera, pues eran diferentes, así que yo creo que tuvieron que recurrir a diversas maneras de transporte. De acuerdo con la información disponible, el traslado de los moais fue la tarea que demandó mayor esfuerzo físico y además destreza técnica. Y finalmente el levantamiento sobre la plataforma debió ser un desafío complejo, pero de mayor paciencia, sobre todo cuando se trataba de poner las estatuas una muy cerca de otra. Y esto además lo hacían en plataformas elevadas, sin ayuda de cemento o barras de sujeción ni poleas. Entonces, pues realmente, a pesar de que ya se tienen características acerca de cómo se realizaba estos movimientos, pues aún así sigue siendo muy interesante el pensar realmente cómo lo hicieron. Algunas de las características o de las cosas que se han descubierto, que se cree que sucedieron para poder levantar estas estatuas, era mediante la acumulación progresiva de piedras de tamaño medio hasta levantar una rampa de gran volumen, y posiblemente ese mismo material servía para el relleno de la plataforma. Así que bueno, es muy interesante el imaginar de cómo iban pues poco a poco levantando las estatuas y iban pues rellenando, digamos que esos pequeños huecos, digamos que iban quedando, pues así para irla levantando cada vez más hasta ponerlas en pie. Otra de las cosas es que bueno, estas estatuas, como les dije, se encuentran en la isla de Pascua y se han registrado aproximadamente unos 900 moais. Entonces imagínense el tiempo que les llevó a hacer todo ese tipo de esculturas y además cuántos escultores yo creo que tuvieron, ya que como les dije, algunas de ellas llegaban, o se cree que llegaban incluso a tardarse hasta 2 años en su construcción. De estos, unos 400 se encuentran en la cantera de Rano Raraku y 288 asociados a los Ahu. Los Ahu son como los pequeños lugares o centros que tenían ahí en la isla, que eran como centros ceremoniales donde pues precisamente se encontraban estas esculturas. El resto de los moais están dispersos en la isla, algunos pues incluso abandonados, supongo que no los pudieron llevar a su destino final y pues quedaron por ahí pues abandonados en distintas partes de la isla. Del total que les menciono de 900, 800 fueron tallados en la Toba Lapilli y 22 en traquita blanca, 18 en escoria roja y 10 en basalto. Como les mencioné, pues poco a poco se fueron dando cuenta
que los materiales, pues algunos eran mucho más fáciles de trabajar que otros, así que bueno, decidieron pues cambiar las características de construcción. En ocasiones formaban grupos imponentes como los 15 moais del Ahu Tongariki y con pesos individuales de más de 60 toneladas. Imagínense, o sea, es algo impresionante. Imaginar cómo pudieron hacer ese tipo de estatuas y bueno, dejen de hacerlas, de moverlas del punto de origen donde se fabricaban hasta su destino final. Los millones de golpes que de estas pesadas picotas de mano parecen haberse detenido en un solo momento y cientos de moais quedaron en distintas etapas del tallado, así que bueno, eso también es como un misterio, un enigma todavía sin resolver acerca de cómo, bueno, es cómo pues se dan cuenta ahora los expertos que pareciera ser que todos quedaron como que en un punto igual de construcción. Así que bueno, pues es muy interesante. Además existen diferentes tamaños de estos moais, todas las estatuas, de acuerdo a sus tamaños y características. Bueno, características me refiero a una cosa que es una especie de sombreritos que les ponían, de los cuales, pues bueno, ya les voy a hablar más adelante. O sea, todas son relativamente iguales. Es como si viéramos, pues tenemos una persona de pie y pues con las manos, pues digamos que cruzadas sobre el abdomen. Y pues ya simplemente así son, realmente no tienen como características tan elaboradas. Sin embargo, pues su tamaño es impresionante. Y bueno, aunque todas son iguales, cada una tiene diferentes tamaños y por lo mismo se les llama de diferentes maneras. Algunas de ellas miden, por ejemplo, 3, otras 5 y las más grandes son de 10 metros. Así que imagínense, debe ser impresionante visitar esta isla para conocer precisamente estas estatuas. Vamos a ir a ver otro corte musical, no se vayan, estás en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Ya estamos de regreso en Sin Tanta Ciencia a través de Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Y ya mencioné acerca de, pues, de estos tamaños que la verdad son impresionantes de algunas de estas estatuas. Y bueno, incluso podemos buscar algunas imágenes en internet donde mencionan pues como una relación entre el tamaño de las estatuas y de una persona pues de estatura media y realmente es pues realmente sorprendente, ya que pues imaginar una estatua de 10 metros y tú estar parado a un lado de ella pues debe ser impresionante. Otra cosa interesante acerca de estas estatuas es que tenían ojos, algunas de ellas, y bueno, se dice que una vez que eran instalados en su plataforma sagrada, se les tallaban las cuencas de los ojos y en una ceremonia ritual se le colocaban los ojos que eran fabricados con coral blanco y pupilas de obsidiana, además de escoria roja o piedras de algún otro color. En ese momento se consideraba que el mana del Moai revivía y podía proyectarse sobre su tribu para protegerla. Y esa es la explicación de por qué todos los Moais miran hacia el interior de la isla, que es donde estaban precisamente los poblados y sus habitantes, y no hacia el océano. Ningún moai tiene sus ojos originales en la actualidad. Tal vez fueron arrojados al mar o en otras ocasiones se dice que fueron destruidos y algunas veces se piensa que pues se fueron pues, pues desvaneciendo con el tiempo. Nadie sabe realmente qué ha pasado con sus ojos. Pero en el año 1978, se encontró por primera vez uno de los ojos originales de un moai y ese se expone actualmente en el Museo Antropológico de Hanga Roa. En el complejo de la isla, en una de las pequeñas zonas, se puede apreciar la única estatua con ojos que son restaurados, y en comparación con el resto de los moais de la isla, parece como si hubiera recuperado la vista y quisiera proyectar de nuevo su poder a los nuevos pobladores y visitantes. Así que bueno, eso lo hace aún más impresionante, ya que pues sí les das pues otra visión, o bueno, otra, ¿cómo decirlo?, otras características realmente a estas estatuas, que bueno, son muy interesantes. También pues así como haciendo un pequeño comercial, aquellos que les guste viajar, que tengan tanto el tiempo como las posibilidades económicas de hacerlo, pues yo creo que sería un bonito lugar para visitar. Tal vez sí, no es tan conocido por la población en general como algunos otros lugares. Sin embargo, pues debe ser muy, muy interesante y muy bonito. Además que bueno, ir tan al sur del planeta, pues debe ser además una experiencia interesante. Y bueno, todo esto porque debido a ello las características, digamos que del clima, además cambian
Y bueno, más que las características del clima, las épocas del año. O sea, lo que a mí, no sé si ya lo había mencionado, creo que en otro programa, me llama mucho la atención, es el imaginar que, por ejemplo, nosotros en diciembre, que pues tal vez Navidad, no sé, en nuestro caso, en nuestro país, las posadas y demás, pues siempre como que existe esa característica o tenemos relacionado estas épocas con frío, ¿no? Y por ejemplo, el pensar que tal vez en esas partes del mundo, debido pues a su ubicación geográfica en esas temporadas, en estos meses de diciembre, pues realmente es cuando están muriendo de calor porque es verano. Entonces, pues sí, debe ser una experiencia bastante interesante, además pues de conocer todo ese tipo de culturas y de cosas pues hechas por el hombre hace muchos, muchos años. Otra de las características que tienen estas estatuas, ya les mencionaba hace unos minutos, que tienen unas especies de sombreritos, y estos se les llaman pukao. Y varios estudios han contabilizado 58 moais, de los que les mencioné en total de 900, con un extraño tocado de color rojo sobre la cabeza. Estos, como les menciono, reciben el nombre de pucaos y tienen forma cilíndrica, son como cilindros y están hechos de escoria roja que procede precisamente de la cantera pues ahí de la isla, que es un pequeño volcán. Se cree que representa el pelo amarrado en un moño y teñido de ocre, tal como era la costumbre polinesia y que aún puede observarse. En este caso, la propia cantera o en el transporte quedaron abandonados 31 pucao y las dimensiones de estos cilindros alcanzaban entre 1 y 2 metros de alto por 2 a 3 metros de diámetro, con un peso de nada menos que entre 9 y 20 toneladas. Así que imagínense, ya por sí las estatuas eran muy pesadas, ahora ponle un gorrito a la estatua ya que está en su lugar final. Así que bueno, es una verdadera locura. Pero bueno, sin embargo, sí lo hicieron. También eso causó pues mucha controversia o algunas preguntas acerca de cómo pudieron transportar estos pucaos hasta su destino final. Y bueno, realmente se dice que al ser cilindros pues era eh, relativamente más fácil el poder transportarlos, ya que en algunas ocasiones incluso pues los podían ir rodando pues en los caminos que ya tenían hechos. Y bueno, de alguna manera era más fácil. Sin embargo, el problema aquí es que una vez llegado a su destino final, ¿cómo era que le ponían su sombrerito cuando realmente la estatua ya estaba en pie? Entonces imaginemos algunas de las estatuas que tienen pucaos medían 9 metros, entonces imagínense, sube 9 metros una piedra de 20 toneladas y en esa época, ¿no? Entonces, bueno, es realmente interesante. Vamos a ir a otro corte musical, en un momento regresamos, no te vayas, estás en Radio Apan, la frecuencia de tu ciudad. Vas 4, 3, 2. Estamos de regreso en Sin Tanta Ciencia y bueno, pues ya hablamos un poco acerca de estas estatuas, además que bueno, otra vez regresando al comercial anterior, algo que no les comenté, es que bueno, sí se pueden visitar estos lugares, algo que la verdad me llamó mucho la atención investigando este tema y bueno, incluso el buscando estas características. O bueno, pues las visitas a este tipo de lugares, es que realmente no es muy económico, o sea, a pesar de no ser un lugar pues tal vez muy conocido por todos, la verdad es que tampoco es nada económico, hay algunos tours que se ven bastante interesantes, pero también duran pues prácticamente una semana, ya que se recorre pues toda la isla conociendo los diversos sitios religiosos, digamos que de esta cultura, visitando diferentes tipos de estatuas. Y pues algunos, pues les digo, duran a veces hasta una semana e incluso pues sí se pueden encontrar algunos que cuestan incluso hasta pues unos $1000 más o menos. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, si tal vez tu idea es como de ir a verlos nada más pues por conocer, pues creo que no es una buena opción, ya que pues el costo sí es bastante elevado. Sin embargo, bueno, pues podemos pues hacerlo tal vez de otra manera, simplemente yendo por tu cuenta, entrar al parque, el cual tiene un costo aproximado de $80. Y bueno, visitarlo tal vez un poquito o nada más pues por curiosidad, tal vez un día y bueno, regresar a tu hotel pues en alguna de las otras ciudades donde te encuentres. Y bueno, pero sí sería una bonita experiencia, así que bueno, aquellos que estén planeando tal vez un viaje a futuro o que simplemente pues les gustaría conocer alguna parte del mundo, pues por qué no ahorrar un poquito y visitar esta isla.
Pues bueno, espero que les haya gustado mucho este tema. El tiempo pues se nos ha ido volando como siempre. Yo soy Tony Anaya, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en Sin Tanta Ciencia y recuerden que pueden hacer más dinero, pero no más tiempo. Hasta la próxima.